Muy bien, vamos a empezar el día de hoy lo que es entonces la sesión número 6, tema labio leporino paraéndido, que es uno solo, ¿ya? Y criptorquidia, que es otro tema. Listo, entonces empezamos. Vamos a dar primero la de la definición de lo que es labio leporino y paladar hendido. Entonces, ¿a qué se refiere este labio leporino y paladar hendido? Es una embriopatía, dice ahí, es una embriopatía. Entonces, si hablamos que es una embriopatía, es decir, es una enfermedad que ocurre en el estado embrionario. Es decir, en Vale. el primer momento de formación del nuevo ser, ahí se da esta alteración o enfermedad. Por eso el término de embriopatía, enfermedad en el momento Empatía. de que es embrión, ¿ya? Entonces, justo en ese momento de embrión es donde se da esta alteración. ¿Esta alteración a qué se debe? Que las estructuras nasales y palatinas, es decir, en el techo de la boca, ¿ya? No se pueden unir, se quedan separados. Si estas partes, tanto la parte nasal como la parte, ¿no?, del techo de la boca, no se unen, entonces a eso se le llama labio leporino y paladar hendido. El primero, el labio leporino, que es la estructura que es más evidente, es más, más resaltante porque es visual, ¿ya? Entonces, lo que suele aparecer es aquí en los lados de la parte superior del labio. Entonces, este labio leporino toma el nombre clínico de queiloquisis, ¿ya? Así se le llama, queiloquisis. Así se le llama al labio leporino. En tanto que al paladar hendido, es decir, a la abertura que se da en el techo de la boca, toma el nombre de palastoquisis, ¿ya? Palastoquisis para paladar hendido y queiloquisis para el labio leporino. ¿Entendido, señoritas? ¿Entendido con la presentación de lo que Sí, profesor. ambos puntos? Ya. Ok, muy bien, perfecto. Ya saben vos, cualquier duda pueden hacer la consulta, ¿ya? Entonces, ya sabemos por, digamos, por definición, que el labio leporino y paladar hendido son dos alteraciones que se dan por el no cierre de estructuras, ¿sí? No se complementan, se quedan abiertas. Y esa falta de unión, ¿sí?, aparece estas dos alteraciones, ¿ya? Vamos por acá, si borramos esto, ya está. Vamos ahora, ¿ya?, a mencionar aquí en imagen, tenemos aquí está el labio leporino, la abertura, el no cierre de ambas partes, ¿sí?, del proceso de la parte nasal, ¿ya? Y este de aquí es el paladar hendido, este es el techo de la boca, este es el techo de la boca, y aquí esta abertura, ¿sí?, se queda expuesta. No hay cierre, no hay unión, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, queiloquisis y palastoquisis, ¿no? Listo. Factores de riesgo. Condicionantes, ¿por qué pueden aparecer o por qué puede ocurrir estas alteraciones? Entonces, el primer factor de riesgo es el genético. Quiere decir de que todo está registrado en nuestro mapa genético, que es nuestro ADN. Entonces, si hay personas que han tenido o, digamos, han padecido de esta alteración, es muy probable, bueno, no muy probable, sino es probable, ¿sí?, que su descendencia pueda tener también esta alteración. Todo va a depender también si la persona que tiene la descendencia, es decir, que ha tenido la labio leporino, para que su descendencia lo pueda tener, tiene que tener condicionantes. ¿A qué me refiero? Que puede sumarse los factores ambientales. Es decir, si ya por genética sé que yo he tenido labio leporino, entonces si yo no trato de controlar mis factores ambientales como son las drogas, el alcohol, el tabaco y la mala alimentación, entonces aumenta las posibilidades de que esta descendencia también padezca labio leporino o paladar hendido. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el primer factor es el genético. La información, ¿no?, la información de la herencia se da así, ¿no? Si has tenido, tu descendencia en probabilidades lo puede tener, ¿ya? Vamos a decir así un número de, por ejemplo, de 7 a 1, ¿no? De 7 niños, uno puede salir, ¿ya? Pero ojo, vuelvo a repetir, eso va a depender también
del factor ambiental. Es decir, si la persona, en este caso, la madre, vamos a decir así, ¿ya? Consume fármacos que son dependientes, entonces la posibilidad aumenta, ¿no? Crece de que también pueda padecer su niño o niña. De igual forma, en lo que es el alcohol, también, al ser sustancias nocivas, al ser sustancias que alteran el proceso normal de formación de las células, entonces es obvio que van a tener una alteración en el proceso de cierre, ¿no? Entonces, de estos factores ambientales, tanto las drogas como el alcohol, perdón, son alteraciones muy digamos, frecuentes que pueden generar un daño tanto en el labio como en el paladar. Después de ello viene lo que es la alimentación. Entonces, hay situaciones donde la mala alimentación de la madre, porque ella es quien va a pasar la información al feto o al embrión, entonces no está ingiriendo la gran cantidad de vitaminas y minerales que debe consumir, porque estos son los que ayudan a fortalecer el cierre de las células, tanto las vitaminas como los minerales. Entonces la madre está excluyendo de su alimentación tanto vitaminas como minerales. De repente está comiendo muy bien proteínas, muy bien lípidos, hasta muy bien carbohidratos. Pero si no consume vitaminas y minerales, entonces ahí va a existir el problema. Y por último, como cuarto factor ambiental, tenemos al tabaco. Este, al ser un daño un poco más acumulativo, ¿no? Me refiero a que para que pueda darse una alteración tiene que haber mucha frecuencia de consumo del tabaco, ¿no? Entonces, eso también puede llevar a alterar el proceso de formación celular. Entonces, hasta el momento aquí tenemos dos factores que conllevan a la aparición de estas alteraciones. El genético, que eso no se puede hacer nada porque es genético, no se puede modificar, ¿ya? Y ambiental, esto sí se puede modificar porque son hábitos, ¿no? Entonces, en el caso de las drogas, el alcohol, el tabaco y la mala alimentación, ¿ya? Entonces, son los dos primeros factores de riesgo. Seguimos con los otros factores de riesgo. Alteraciones cromosómicas. Ojo, que es distinto a la parte genética, por si acaso, ¿no? Entonces, en una falla cromosómica se refiere a que exclusivamente, hay situaciones por una falla cromosómica donde este niño o niña puede tener labio leporino o paladar hendido. Se da especialmente en el par 23 y en el par 28. Nosotros tenemos en realidad, ¿no?, 23 pares de cromosomas, pero justo en el 13 y en el 18 es donde se afecta, digamos, la mala comunicación del desarrollo de los cromosomas y producen lo que es una alteración, ¿no? Entonces, par 13 y par 18. En estos cromosomas no hay una buena comunicación, es decir, no se suelen juntar de forma correcta. Si se juntan, se van a juntar por separado, entonces ahí puede conllevar a esta afectación. Y por último, como cuarto y último factor de riesgo, tenemos a lo que es a los agentes teratógenos. ¿Qué es esto de aquí? Son alteraciones que se van a dar, ¿ya?, por cuestiones, digamos, condicionantes a una evaluación. Por ejemplo, los anticonvulsivos. Es decir, una persona que está en un tratamiento por convulsiones necesita, para su salud, ¿no?, consumir estos anticonvulsivos. Estos fármacos, que son alteraciones o la detención del manejo del sistema nervioso, van a comprimir, van a reprimir, ¿no?, el buen desarrollo de la formación del embrión. Entonces, ahí el daño, ¿no? El otro es las radiaciones, es la exposición, ¿no?, a lo que, por ejemplo, las tomografías o radiografías. Estos eventos que sirven para un manejo clínico o para un tratamiento también puede conllevar a afectar. Y por último tenemos a las infecciones. Las infecciones como por ejemplo la rubiola, que son infecciones que van a atacar
a la vía sanguínea. Entonces, eso también conlleva a una afectación del embrión. Entonces, tenemos en sí, en general, 4 factores de riesgo. El genético, la ascendencia tal cual es, ¿listo? Ambiental, ¿no? El consumo o la exposición a sustancias nocivas, fallas cromosómicas, especialmente en lugares del material genético, par 13, par 18, y los agentes teratógenos, es decir, ¿no? Situaciones que acompañan, digamos, a una situación de tratamiento, ¿no? O de control que también nos pueden afectar, como son los anticonvulsivos, tratamiento, radiación, una posible evaluación para descartar una enfermedad, e infecciones, ¿no? El grado de contaminación que pueda tener la madre, ¿ya? Entonces, estos son los factores de riesgo. ¿Alguna pregunta sobre factores de riesgo? ¿Alguna pregunta sobre factores de riesgo, señoritas? Tanto Muñoz como Jiménez. No, licenciado. Ya, listo, muy bien. Ahora, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a hablar de la patogenia. ¿Qué es la patogenia? Es el tratar de explicar, ¿ya? Cómo ocurre este daño. Es decir, por qué se da este daño, por qué no hay ese cierre, ¿ya? ¿Por qué no se suele juntar estas partes, tanto en el labio como en el paladar? Entonces, a ver, me dice aquí que en la patogenia, es decir, el labio leporino y paladar hendido, ¿se debe a qué? A que hay una insuficiente cantidad de células mesenquimatosas. ¿Cómo se explica eso? Nuestro, nuestro, nuestro organismo, cuando está en formación, ¿ya? Tiene células que sirven para ir formando órganos, ¿ya? Y la piel o la parte ósea o la parte cartilaginosa también corresponde a una parte orgánica. Entonces, me dice que hay una insuficiente, es decir, hay poquito, hay falta, ¿ya? ¿De qué? De células mesenquimatosas. ¿Qué son estas? Son células formadoras, células iniciales que sirven para formar todo nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, en el proceso, antes de llegar a ser embrión, ¿sí? Este producto se va juntando muchas células para armar, ¿no? Partes de nuestros órganos, para armar el cerebro, para armar el corazón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si hay poquitas, por eso la parte insuficiente, si hay poquitas, entonces no se llega a juntar todas. Entonces, ahí es donde se da la afectación. Esta se da en la porción lateral, ¿ya? Y media del proceso nasal. Estamos hablando del labio leporino, ¿verdad? Entonces, esto se da de esa manera. En el paladar hendido, que es el primero que vamos a mencionar, ¿ya? Esta afectación de células mesenquimatosas se da en la parte del hueso palatino, ¿ya? Hueso palatino. En imagen lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, este hueso palatino es lo que se encuentra arriba de la boca. Es una estructura por un lado blando y por un lado duro, ¿ya? Entonces, esa estructura que parece una especie, digamos, de puerta de dos pliegues, ¿no? De dos pasos, que se hace así, ¿listo? Un lado aquí y un lado acá. Y esto es lo que debe suceder. Así debería de quedar nuestro paladar, así, ¿ya? Pero cuando hay falta de estas células, entonces una se va cerrando y la otra no. Y se queda abierto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. No hay una buena cantidad, entonces no se cierran las dos al mismo momento, sino una se va cerrando y la otra se queda abierta. Y ahí es lo que estamos hablando, ¿no? Es en el caso de paladar hendido. Y en el caso de lo que es este labio leporino, ¿ya? Aquí la imagen de ustedes, aquí está, ¿ya? Es respecto a lo que es la separación. A ver, no hay una imagen aquí, voy a borrar esto de aquí un ratito. En el labio leporino, ¿ya? En el labio leporino, normalmente esta área de aquí tiene dos pliegues, ¿ya? Miren, voy a dibujar la boca normal, ¿ya? ¿Listo? Acá va un pliegue, ¿listo? Y luego acá viene otro pliegue. Uy, se me fue muy arriba, ¿ya? Y eso forma lo que es el labio superior, ¿ya? Si ustedes pueden observarse, ustedes o todos tenemos un pliegue, miren así, una pequeña elevación, ¿listo? Y luego bajamos
se hace una hendidura, se hace un huequito, luego subimos, ¿listo? Y si hay otro pliegue. ¿Ya? Esto es lo normal. Miren, acá abajo la boca no hay eso, es simplemente un borde lineal, ¿no? No hay curvaturas, pero en la parte superior sí, sí hay curvaturas. Estas curvaturas sirven o están, porque nosotros, somos dos pliegues de hojas, somos distintos, lado derecho y lado izquierdo, ¿ya? Entonces, estas hojas, izquierda y derecha, se tienen que juntar. Por eso estas líneas que se ven aquí, ¿ya? Si ustedes observan más tarde en su espejo, van a ver que ustedes tienen aquí dos líneas imaginarias, acá, dos líneas, ¿ya? Esas dos líneas sirven para poder hacer esto de acá, juntar la piel, ¿ya? Pero en el caso de lo que es labio leporino, entonces este pliegue de aquí no se llega a juntar con el otro y se queda abierto. Lo que estamos viendo aquí se queda abierto. O sea, aquí sí se cerró, el lado izquierdo sí se cerró, pero el lado derecho no. ¿Por qué? Por la no acumulación o no la cantidad adecuada de células mesenquimatosas. Y puede ser de un lado y también puede ser de ambos lados, ¿no? Es decir, acá hay mayor falta de estas células, ¿no? Entonces, a eso se debe con lo que es la fisiopatogenia o fisiopatología. ¿Entendido? ¿Entendido, señoritas? ¿Entendido? Licenciado, Sí, dígame. Dígame, Jiménez. entendido. Ah, ok. Ah, ya, listo. Muy bien. Entendido. Listo. Muy bien. A ver, entonces seguimos entonces, ya. Miren, aquí se le va a explicar ya con imágenes. Miren, con imágenes. Esta es una carita, ya, de un embrión de 5 semanas. Ojo, 5 semanas. Por aquí sus ojitos, por aquí bien alejados de la parte central, bien alejados están, ¿ya? Entonces estos ojitos van a, perdón, esta parte de los ojos es un indicador para la formación de lo que es el rostro. Todo esta de aquí, esto que está de color amarillo, perdón, de color amarillo y celestito, ¿sí? Son los procesos nasales, eso de acá, ¿ya? Y estos rebordes de aquí van a formar lo que es, pues, al labio, ¿no? A la abertura de la boca, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto de aquí, obviamente, pues, no es una boca como realmente conocemos, ¿no? Es una abertura nada más. Entonces, esa abertura tiene que tomar una forma. Entonces, ahí viene. En la semana 6, ¿ya? Vamos a observar que estos pliegues, estas estructuras, se van a ir juntando. Miren, miren, ¿ah? Miren la distancia de este de aquí con este de aquí, y a la siguiente semana se están acortando, se están reduciendo, ¿ya? Entonces, esa reducción, miren, se están juntando los pliegues para hacer esto, ¿ya? Aquí también vamos a ver aquí en la semana 8, ¿ya? Entonces, no solo el labio se pega, sino también la vía nasal, que está separada, también se va a ir juntando. Mira, mira esta forma, se va juntando. Aquí lo vemos, aquí. ¿Listo? Ambos pliegues se van juntando. Y esa formación o ese acercamiento de esos pliegues comienza a formar el reborde de la boca, ¿no? El reborde de la parte superior, como aquí lo vemos, ve usted. Esto de aquí. Ahí está. Aquí, ¿no? Miren cómo era. Primero era lineal, totalmente lineal. Se van acercando, va haciendo una curvatura, ¿listo? Se van juntando más los procesos nasales, ¿listo? Hasta formar ya lo que es el reborde, ¿ya? ¿Listo? Y este reborde quiere decir que ya está todo perfecto, quiere decir que ya todo se ha unido. Entonces ya aquí la boca está ya formada, aproximadamente la semana 10. Es por eso que cuando hablamos de factores de riesgo ambiental, ¿ya? Las gestantes normalmente desconocen que a esas edades de gestación están gestando, ¿no? Ni saben, ni enteradas están. Entonces, pueden consumir de repente a una fiesta o consumen cigarrillo. Entonces, es ahí donde ocurren las alteraciones, por desconocimiento de la madre, que saber que está gestando. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, ¿entendido lo que es cómo se han ido formando los pliegues de la cara? Muñoz. ¿Entendido, Muñoz? Uy, Muñoz no responde. Entonces, Jiménez. ¿Entendido, Jiménez?
Y una de las dos responde, se quedaron dormidas. Ya, listo, vamos, empezamos, seguimos, entonces continuamos, ¿ya? Vamos avanzando. A ver, tratamiento. Ah, por cierto, ya saben que si se corta, ya, vuelven por favor a ingresar nuevamente, ¿ya? ¿Listo? Nos quedan 5 minutos para que pueda cortarse esta primera parte de eso. Tratamiento, es decir, vamos a tratar de restablecer, ¿sí? Vamos a tratar eh, de mejorar esa abertura, ¿ya? Ese daño, esa alteración. En el caso de lo que es la quiloquisis, si hablamos del labio leporino, ¿ya? El procedimiento que se realiza es una sutura, es un recorte de los pliegues para juntarlos. Ese recorte, esa sutura, se llama quielorrafia. Esa quielorrafia, para que se pueda hacer, para que se pueda realizar como tratamiento, requiere de las siguientes condiciones. Uno, que el neonato, perdón, o ya, mejor dicho, ¿no? El lactante, pues tiene 3 meses, el lactante tiene que tener una edad mayor, ¿ya? De lo que es 3 o 4 meses, ¿ya? Entonces, esa es la primera condición. Esta sutura, esta corrección que se realiza, tiene que ser en los lactantes de 3 meses a más, o 4 meses para tener mayor seguridad, ¿ya? Aparte de la edad, tenemos que tener en cuenta también lo que es su peso. Entonces, debe contar con un peso mayor de los 4 kilos. ¿Ya? ¿Listo? Para que resista también, obviamente, lo que es, ¿no? La sutura. Y debe tener como mínimo, ¿ya? Una hemoglobina de 11. Es un poquito bajo, pero igual. ¿Ya? Entonces, estos son los condicionantes para que pueda darse o desarrollarse este tratamiento. Si no se cumple con ello, entonces no se puede realizar eso de ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy arriesgado. Es muy arriesgado. ¿No? Listo, muy bien. Entonces, eso sería el caso de la quielorrafia, o sea, en la quiloquisis, labio leporino. ¿No? Aquí, estos pliegues, que ustedes pueden ver aquí, se pueden observar, ¿no? Tienen que juntarse, lo van cerrando, lo van suturando, ¿listo? Para que obviamente ya no exista problema. En el caso de la palastoquisis, o en el caso de lo que es el paladar hendido, el procedimiento a realizar se llama palatorrafia. Esta debe cumplirse cuando en este caso, el lactante tenga ya 18 meses, es decir, año y medio. ¿No? Ya está entrando lo que es la etapa de ¿no? Preescolar. Entonces, esto también tiene también sus condiciones. Igual también, ¿no? Un peso mayor, ya no 4 kilos, porque no es más grande, ¿no? Debe ser de 8 a 10 kilos aproximadamente, ¿ya? ¿Listo? Algunos de repente 6, ¿ya? Y esta palatorrafia, este corregimiento, este tratamiento, ¿ya? Sirve para que en este caso el pequeño pueda corregir su deglución, pueda corregir su respiración, pueda corregir su habla y pueda corregir su proceso de masticación. Entonces, en el caso de la palatorrafia, en el caso de lo que es la sutura de lo que es el paladar, ¿ya? Es decir, la idea es que esto se tiene que juntar, todo esto se tiene que juntar, ¿ya? Entonces, si esto no se llega a juntar, entonces el lactante va a tener problemas de deglución. ¿Por qué? Porque lo que va a succionar se puede dirigir a la parte nasal. O sea, no va a no tener un buen propósito de la lactancia. Siguiente, la respiración también. Esto de aquí es el piso de la parte nasal, ¿ya? El paladar es el piso de la parte nasal. Y cuando vamos a respirar, el aire, en lugar de dirigirse hacia arriba, se va a dirigir hacia abajo, perdón, y ya no se va a poder ni humedecer ni calentar, ¿no? También se va a corregir lo que es la fonación. El techo de la boca actúa como resonador, es decir, ¿no? Para regular nuestra voz, para que nuestra voz no suene, digamos, muy aguda, ¿de acuerdo? Entonces también va a corregir lo que es la fonación o el habla. Y por último, tenemos lo que es la masticación. Cuando masticamos, ¿no? El alimento hace este mecanismo, hace este movimiento, ¿no? La lengua lo empuja hacia atrás, luego hacia arriba, y luego nuevamente baja. Entonces, si tuviera en este caso el niño, o el lactante, o el
o el preescolar para hendido, la comida podría dirigirse hacia arriba y ya no bajar. Entonces, no habría un buen proceso de masticación, se vería afectado. ¿Ya? Entonces, ahí están los 4 procesos que tenemos que corregir para que el niño no se vea afectado. La deglución, la fonación, la respiración y la masticación. ¿Entendido? ¿Entendido? Licenciado. Sí, Jiménez, dígame. Entendido. Ok, entendido. Ya, nos quedan segundos, ¿ya? Se corta y vuelven a esa, por favor, ¿ya? Para terminar con lo que es la siguiente parte de Orquídea, ¿ya? Y terminamos, ¿ya? Si se cortan, por favor, vuelven a ingresar.